Buenos días, queridos amigos. Estamos empezando un programa más, un episodio nuevo de Vie Feliz. Soy Pablo Uso Perazzo. Hoy día quiero tratar con ustedes un tema, una realidad que es para muchos complicada, la posibilidad o no posibilidad de ser feliz si es que tenemos enfermedades psicológicas, ¿no? Lo primero que tengo que decir antes de entrar propiamente a responder la pregunta son algunas consideraciones que me parecen importantes, porque si vamos a hablar de enfermedades psicológicas no es un tema sencillo, es un tema delicado que muchas personas padecen, y por eso me parece necesario hacer estas observaciones previas, ¿no? Primero tenemos que hacer una diferencia entre enfermedades psicológicas o circunstanciales, ¿no? Por algún problema que estoy pasando actualmente en la familia, en el trabajo, esté sufriendo de una angustia, una ansiedad, o esté pasando por una situación de estrés, ¿no? Pero es algo, como digo, circunstancial, porque es algo momentáneo, que si lo trato, si recurro a la ayuda que necesito, lo puedo solucionar y puedo mejorar a tal punto que ya no tengo esa enfermedad, ¿no? Por eso yo digo algo muy circunstancial. También puede ser algo que yo llamaría no circunstancial, sino pasajero, es decir, que no solamente es debido a una circunstancia quizás traumática, a una situación difícil que estoy pasando, sino que orgánicamente, fisiológicamente, yo puedo tener una debilidad o una fragilidad de mi psique, ¿no? De mi psicología, de mi mente, cosas neuronales que me predisponen a tener una probable depresión, ansiedad, un trastorno obsesivo, un momento de estrés muy fuerte que no me permite trabajar, no permite hacer mis labores cotidianas. Entonces ya no es solamente una cuestión que tiene que ver con una circunstancia determinada, sino es algo que tiene que ver con ya una realidad que yo, ¿no? Padezco, ¿no? Por mi propio organismo. Y finalmente yo llamo una enfermedad crónica, ¿no? Y ahí sí, más allá de las distintas circunstancias y realidades que puedan servir como un gatillo, ¿no? Y suscitar determinados episodios, incluso psiquiátricos, pero son crónicos, porque hay mucha gente que tiene que aprender a vivir con esa enfermedad, ¿no? Aprender a vivir con la bipolaridad, aprender a vivir con esquizofrenia, aprender a vivir con una depresión, y muchas personas, y así sucede con muchas personas, que van a tener que pasar el resto de sus vidas siendo acompañadas, tomando ciertas medicinas, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta no solo la gravedad, ¿no? Y la profundidad de esa enfermedad que estamos sufriendo, sino además la gran variedad, ¿no? De enfermedades psicológicas o psiquiátricas que pueden existir. Entonces yo menciono eso porque no existe una receta mágica, ¿no? Que ahorita vamos a hablar sobre este tema y voy a dar la solución con la cual todos vamos a mejorar y vamos a hacer que desaparezca de nuestra vida esta enfermedad. No existe esa solución mágica, no hay ese genio de la lámpara de cristal que nos concede 3 deseos. O sea, es una enfermedad con la cual tenemos que lidiar y tenemos que luchar y tenemos que poner los medios que tenemos al alcance para poder salir adelante. Dicho esto, también me parece importante decir que aunque ya en la actualidad hay mucho camino recorrido y muchas
muchos descubrimientos, sobre de psicología y de psiquiatría, incluso de desarrollo por las farmacéuticas de medicina, que realmente han cambiado mucho el panorama para personas con enfermedades psicológicas o psiquiátricas, que ya no es ese tabú de hace tan solo 30 o 40 años atrás, ¿no? Aunque todavía tengo que decir que sigue siendo un cierto estigma. ¿En qué sentido? Que es distinto a alguien decir, no, tengo diabetes, tengo colesterol alto, tengo presión alta, a decir, no, tengo una depresión, tengo una ansiedad, ¿no? Todavía es un poco, a la persona misma le da un recelo contarlo, y a muchas personas a veces tienen una cierta incomodidad cuando trata con una persona con ese tipo de fragilidades, ¿no? Entonces vamos a ver hoy día algunas pautas que ojalá puedan brindar luces a quienes padecen estas enfermedades. Si bien son y nos traen situaciones difíciles, no tienen que determinar nuestra vida. Es decir, la enfermedad no tiene que determinar nuestra vida y como que hacer que yo no pueda ser libre, sino que seguimos siendo libres y debemos aprender a vivir la libertad, pero con el dato y con la realidad de esta enfermedad. ¿Y cómo así? A ver, me explico. En el sentido y en la medida que yo acepto, incorporo esta enfermedad a mi vida, a tu vida, ¿no? Y aceptar la enfermedad no solamente decir, sí, tengo bipolaridad, tengo depresión, no, sino todos los cambios que esa aceptación de la enfermedad tiene que implicar en mi vida. Porque si yo tengo una enfermedad, una bipolaridad, un desorden, una personalidad limítrofe, una esquizofrenia, lo que sea, yo tengo que aprender a cambiar ciertas cosas en mi vida, que no tengo que cambiar todo, pero hay ciertas cosas que tengo que cambiar porque tengo que adaptarme y tengo que tener un cuidado especial por la enfermedad que tengo. Así como un diabético que no puede comer dulces porque, bueno, se va a morir literalmente, ¿no? O alguien que tiene colesterol alto, presión alta, no puede comer ciertas cosas porque si no también va a seguir aumentando eso y morirá de un infarto. Entonces, hay que aceptar los cambios que esta enfermedad nos obligan a hacerlo. Y me parece interesante usar la palabra incorporar, porque no tenemos que luchar contra la enfermedad. Tenemos que aprender a vivir con la enfermedad. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. No tengo que luchar contra esta cruz. No tengo que luchar contra esta enfermedad, sino tengo que aprender a vivir con esta enfermedad, con esta cruz. A eso me refiero con incorporar, ¿no? A mi vida. Entonces poco a poco y con la experiencia y con los años voy aprendiendo a vivir y cada vez con más libertad, porque descubro que puedo ser quien quiero ser con esta enfermedad. Por supuesto que hay ciertas cosas que no puedo hacer como otras personas, ciertos cuidados que tengo que tener y ciertas precauciones a raíz de la enfermedad, pero eso no tiene que limitarme. Más bien es aprendiendo a vivir con esta enfermedad, ser y vivir aquello para lo cual he nacido, ser libre y realizarme y ser feliz. No pensar que esto es un obstáculo para mi felicidad o esto es una cruz tan pesada que nunca voy a poder ser feliz. Es una manera equivocada de acercarnos a estas enfermedades. ¿Cómo hacer eso de aceptar e incorporar a la vida, ¿no? ¿Cómo vamos a aceptar e incorporar a la vida enfermedades que a veces son tan difíciles de vivir, ¿no? Y se los digo por experiencia propia, experiencia personal. En primer lugar, entender que una enfermedad psicológica o psiquiátrica no nos hace menos que las demás personas, aunque muchas veces son enfermedades duras y complicadas, y yo sé, porque no es solamente mi experiencia personal, sino el hecho de acompañar a muchas personas con esto, que es duro, les cuesta mucho a las familias, a veces es motivo de separación, motivo de peleas, pero tenemos que entender que es una enfermedad
como otras. Claro que si lo comparamos con otras puede ser más o menos grave, más o menos duradera en el tiempo, puede ser algo para toda la vida, pero es una enfermedad que así como una diabetes, como un cáncer, como un resfrío, como me rompí la pierna, o sea, necesita cuidados, necesita medicina, necesita un doctor, necesita una aceptación. Entonces ese es el primer elemento que tenemos que tener en consideración, ¿no? En segundo lugar, reconocer la fragilidad, o sea, no solo aceptar la enfermedad en sí mismo, sino reconocer, bueno, soy frágil, soy una persona frágil, soy un ser humano frágil y quizás más frágil que otros y no hay ningún problema. Es de valientes reconocer la fragilidad y en la medida que yo me reconozco frágil, entonces permito y le doy el espacio para que personas de confianza me acompañen, para que yo pueda hablar con estas personas, pueda contarles, pueda llorar, tenga esos paños de lágrimas que necesitamos, porque no somos superhombres o mujer maravilla. Dar el espacio al médico para que nos ayude y nos acompañe y nos diga aquellas cosas que tenemos que hacer, porque al médico hay que hacerle caso, él sabe, él estudió para eso. Y algo que no deja de ser, no por eso le quita importancia al médico, a mis amigos, pero es algo fundamental, el espacio que Dios tiene que tener, que Cristo tiene que tener en esta fragilidad, ¿no? Acuérdense cuando San Pablo le dice a Cristo, quítame de mí este aguijón de la carne, y Jesús le dice, Pablo, acepta ese aguijón porque es ahí en tu fragilidad donde se manifiesta todo el poder de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros aceptamos nuestra fragilidad, si nosotros aceptamos esa debilidad que tenemos, permitimos que Dios actúe en nuestra vida y vaya sanándonos, vaya transformándonos y vaya haciendo que de esta fragilidad, que esta fragilidad se convierta en una grandeza. Porque si ustedes tienen en cuenta y pensemos que Jesús en la cruz nos da la victoria, ¿no? Sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre el pecado, o sea, ese instrumento que entre comillas parece, ¿no? Ese instrumento, esa experiencia de pérdida, de ya todo se acabó, se convierte en el camino para la salvación. Entonces, si yo junto con Cristo vivo mi enfermedad, que puede ser muy dura, pero sabiendo que me puedo sumar a la cruz de Cristo y puedo estar junto con Cristo en su cruz, entonces mi sufrimiento se convierte en un camino para estar más cerca a Cristo y por lo tanto gozar más de la gracia de Jesucristo. Y en ese sentido, incluso un medio aún más potente para mi santificación, para mi glorificación. Entonces, si yo acepto de una manera cristiana mi sufrimiento, mi dolor, mi cruz, esta enfermedad, espiritualmente se transforma en un camino para que yo me haga más cristiano, para que me acerque más a Cristo, para que sea más amigo de Cristo. Y esa es la perspectiva cristiana del sufrimiento, que no solamente me hago amigo de Cristo en las buenas, sino que cuando yo estoy mal, estoy pasando por dificultades o tengo esta enfermedad, que es una cruz y no es fácil de llevar, pero ahí en mi sufrimiento yo puedo también experimentar la cercanía y la compañía de Cristo, que a través de su sufrimiento me acompaña en mi propia realidad personal, ¿no? Entonces hay que hacerle, volviendo a lo que le decía de un buen amigo, el médico y Dios, hay que hacerle caso al médico, ¿no? Y esto parece un poco quizás obvio, o el ABC, ¿no?, de una enfermedad, pero muchas veces no le hacemos caso al médico. Y especialmente en este tipo de enfermedades, la medicina que yo deje de tomar o tome demasiado, los consejos que el médico me haga, que yo los deje de cumplir, hace una gran diferencia. Porque a diferencia, por ejemplo, no sé, de un resfrío o de una enfermedad que puede pasar piola, entre comillas, ¿no?, un tiempo sin que cause demasiado daño, pero enfermedades de orden psicológica y psiquiátrica, si yo no hago bien las cosas, rápidamente tiene una consecuencia en mí. O sea, se siguen dañando las neuronas, se sigue dañando mi manera de vivir, sigo profundizando esa depresión o angustia o manía. Entonces es muy importante hacerle realmente caso al médico y así como buscar
buenas personas que de verdad me escuchen. Normalmente los que padecemos estas enfermedades tenemos una sensibilidad o una experiencia existencial muy profunda que no todos llegan a comprender, pero la necesitamos conversar, la necesitamos exteriorizar, y siempre vamos a tener a alguien o algunas personas que son esos amigos realmente buenos y confiables, que yo puedo abrir mi corazón. Necesitamos abrir el corazón, ¿no? O sea, es algo que todos lo tenemos que hacer, pero tenemos tantas experiencias tan difíciles de saber digerirlas, que necesitamos la ayuda de alguien. Y por supuesto, cuando hablo de Dios, hablamos del médico, de amigos. Cuando hablo de Dios es aprender a vivir la dinámica de la cruz, que es el camino del cristiano, ¿no? Nadie, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga, ¿no? O la bienaventuranza, no bienaventurados los que lloran porque serán consolados, ¿no? Y que Jesucristo, aunque pareciera que en el momento de la muerte de Cristo todo terminó y todo perdió sentido, después de 3 días resucitó y nos garantizó que Él tiene siempre la última palabra, y que si confiamos en Cristo en nuestros momentos de soledad, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, sabemos que junto con Él vamos a tener esa victoria que anhelamos, ¿no? Entonces el camino de la cruz, y cuando cargamos este tipo de cruces, no tiene que ser visto como mi vida ya no tiene sentido, mi vida va a ser una tristeza, ya nunca más voy a poder ser feliz, sino que si yo comprendo que la cruz es un camino que me puede realizar y hacer santo y ser feliz, porque me hago más hombre, porque me hago más cristiano. Y si estoy con Cristo, aún siendo en los momentos difíciles, estoy feliz, incluso estoy alegre, porque estoy con Él, porque siento su compañía, porque siento su cariño, porque siento su amor. Quizás esto es un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero es la locura de la cruz, ¿no? Que es esa cruz, ¿no? Que seguida de la resurrección le da sentido a nuestra vida. Entonces en Cristo tiene sentido asumir las cruces y alegrarse por las cruces, porque son motivo para crecer en nuestra vida cristiana, son motivo para crecer como seres humanos, como personas, como cristianos. Entonces la cruz para el cristiano, si bien implica dolor, sufrimiento, yo no estoy diciendo que vamos a dejar de sufrir, pero puede ser un camino para nuestra realización personal. Tenemos que aprender a ser protagonistas de nuestro sufrimiento, no hacerse la víctima. Ese es otro punto muy importante, no hacernos la víctima, ¿no? Y estar todo el tiempo ahí reclamando, suspirando, y finalmente nunca enfrentamos y nunca tratamos de dar los pasos necesarios para tratar la enfermedad, ¿no? O sea, hay que ser protagonistas. Ya, yo quiero salir adelante, yo quiero hacer lo necesario, ¿no? No estar ahí en la tribuna mirando lo que pasa en la vida sin empezar a jugar el partido de la vida, ¿no? Entonces hay actitudes que tengo que tener. Aparte de toda esa ayuda que necesitamos de Dios, del médico, de los amigos, yo tengo que tener actitudes personales de querer salir adelante, de la paciencia, de la confianza, de reconocer mi fragilidad, de llorar con alguien, de rezar, de tener esa fuerza de voluntad para dar los pasos necesarios, hacerle caso al médico. O sea, tengo que tener esas actitudes que me ayudan realmente a cambiar. Y finalmente, estar abiertos a la acción de la gracia, porque solamente con las propias fuerzas no podemos. Entonces está la ayuda de la oración, de los sacramentos, que junto con nuestra actitud, ¿no?, personal, vamos a ir siendo capaces poco a poco de salir adelante.